Ustedes saben que estamos usando este medio de YouTube para darnos a conocer, no solamente aquí nosotros como iglesia, sino que también es una herramienta que estamos usando para bendecir a la iglesia de Denver. Así que un saludo para los hermanos de Denver que nos escuchan también cada semana, y también a los que son locales, los que viven aquí en Las Vegas y de alguna manera están viendo estos videos por YouTube. Les animamos a que puedan visitarnos, estar con nosotros cada domingo a las 11 de la mañana aquí en el 4025 de Allen Lane Road, aquí en la parte noroeste de Las Vegas. Aquí nos estamos congregando y serás muy bienvenido tú y tu familia si no tienes un lugar donde congregarte. Muy bien, entonces Hechos capítulo 6, estamos ahí en Hechos capítulo 6. Quiero así como dar un repaso, porque es importante. A veces, por ejemplo, el domingo pasado hubo otro tema, que fue el tema de la familia. Escucharon algunos conocen al pastor Samuel Vázquez, lo pudieron ver ustedes por YouTube el domingo pasado. Él hablaba acerca de la familia. Y bueno, hemos estado llevando una secuencia, por decirlo así, de lo que es el libro de los Hechos. Y yo creo que hay cosas que tenemos que estar puntualizando y recordando y que no se nos olviden. Algunos han tomado la disciplina de leer el libro de los Hechos. Si ya llegaron ustedes al capítulo 6 del libro de los Hechos y lo han leído o están leyendo, cuando llegamos a esta historia, que la vamos a ver el próximo domingo, no la vamos a ver en detalle el día de hoy, pero cuando llegamos a esta historia, la verdad que uno rueda sus lágrimas al escuchar la historia de Esteban, ¿verdad? Como él, lleno del Espíritu Santo, confronta a los religiosos, habla acerca de su fe, y sabemos de que es el primer mártir que tenemos registrado en la Biblia que muere por causa del Evangelio. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Hoy vamos a ver nomás una leve introducción. Pero aquí se cree que ya cuando llegamos al capítulo 6, aproximadamente, ya entre el capítulo 4 y capítulo 5 aproximadamente, ya han pasado como 4 años de estos eventos. Pero lo que ha pasado anteriormente es importante. Recuerden ustedes que en el capítulo 1 vemos que hubo derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí el Señor dijo: no salgan de Jerusalén, le dijo a sus discípulos, hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, esa promesa de parte de Dios está vigente hoy en día. El Espíritu Santo no solamente fue en aquel momento, el Espíritu Santo es el que nos guía en esta etapa de la historia de la humanidad, es el que nos guía a toda verdad. Así que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿lo crees? Y de ahí empezamos a ver varios sucesos, ¿verdad? Un Pedro temeroso que había negado a Jesús, de repente, ¿verdad? Ya lleno del Espíritu Santo, vemos de que Pedro predica su primer sermón, 3,000 personas se convierten a Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, se convierten a Jesús. Y desde la escritura de que se reunían en las casas, en el templo, y el Señor iba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, era un movimiento que estaba, pero cada domingo o cada semana que ellos se reunían, o cada día que se reunían, la gente, los discípulos, se estaban agregando a las filas, ¿verdad?, de la iglesia. Y de ahí empezamos a ver ciertas persecuciones, milagros extraordinarios, como en el hombre ahí, ¿verdad?, en el templo La Hermosa, ¿verdad?, que Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, el hombre se levanta después de haber nacido, ¿verdad?, con un impedimento que no podía moverse. El Señor lo levanta y es un milagro extraordinario que vemos ahí. Y eso obviamente no ponía contentos a los religiosos de aquel entonces, y empieza de alguna manera a entrar la persecución. De aquí en adelante nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos que es persecución. Hay una persecución fuerte para la iglesia, pero hoy en día también la persecución está fuerte para la iglesia del Señor. Hoy en día estamos viendo sucesos pero muy, muy importantes. De hecho, la misma palabra dice que en los postreros días muchos apostatarán de su fe. Eso quiere decir que gente que ha estado entre la iglesia eventualmente se va a ir de la iglesia. Va a apostatar de su fe, va a negar a Jesús, no directamente con sus labios, pero con sus acciones, con lo que hacen, están negando a Jesús. Entonces, una apostasía que está entrando ahorita en las iglesias. Entonces vemos de que en el capítulo 5 la persecución está. Pedro y Juan van presos, vemos un milagro ahí también sobrenatural, ¿verdad? De que el ángel se manifiesta, eso lo vimos hace 2 domingos, un ángel se manifiesta, estaban presos y les dicen vayan y sigan predicando, y se van nuevamente a la plaza, están ahí predicando, un milagro que ellos tampoco se entienden cómo sucedió, pero sucedió un milagro sobrenatural. Por eso el libro de los Hechos trata acerca de milagros extraordinarios que hace el Espíritu Santo.
Y yo no creo que eso sea la excepción hoy en día. Dios no cambia, Dios es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Entonces ahora entramos a un nuevo capítulo y ahora vamos a ver, bueno, la iglesia estaba creciendo, como comento, de una manera extraordinaria, y por eso el tema que quiero presentar a ustedes el día de hoy tiene como título: Iglesia creciente, problemas internos. Nosotros realmente somos una iglesia pequeña, ¿verdad? No tenemos tanto problema nosotros como lo tendrá tal vez una mega iglesia, que al tener más gente obviamente es más problemas, son más ministerios, se necesitan más manos, pero nosotros estamos ahorita en una etapa de crecimiento. Pero aquí, a esta magnitud, la iglesia ya eran miles de personas. Si contamos los 3,000 que habla Pedro, el libro de los Hechos, cuando Pedro predica, los 3,000 que se convierten, y luego más adelante 5,000 más se convierten, sin contar niños y jóvenes. Bueno, es una iglesia, mega iglesia, ¿verdad? Estamos viendo una magnitud extraordinaria. Entonces, los problemas empiezan a surgir. Pero mire cómo termina el capítulo 5 del libro de los Hechos. Versículo 42, lo leo rápido, después vamos a ver el capítulo 6. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, había una necesidad de urgencia para los discípulos de este entonces, de que en todas partes, en el templo, en las calles, en las casas, ellos predicaban la palabra del Señor. Y a nosotros como iglesia a veces nos cuesta, incluso, ¿verdad? A veces nomás tomamos el día domingo para oír una pequeña reflexión de aproximadamente 45 minutos, pero vemos de que necesitamos más que eso, más en estos días que estamos viviendo etapas muy difíciles. Así que dicho eso, la iglesia estaba creciendo, pero vemos a partir del capítulo 6, versículo 1, que esto estaba aconteciendo, y lo voy a leer como para que lo tengamos todos como una referencia, después lo vamos a desglosar poco a poco. Dice así, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, ¿cómo creciera el número de los discípulos? O sea, ya había pasado un tiempo, se cree unos 4 o 5 años, y la iglesia seguía creciendo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a las multitudes de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, a Prosélito de Antioquía. Y miren lo que dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, no sé si ustedes han en alguna ocasión leído esta porción, han escuchado de esto, pero para mí es un buen problema. O sea, si una iglesia está en crecimiento, habrán problemas, pero es un buen problema. Y aquí Satanás ya había hecho de las suyas. Recuerden que Satanás ya se estaba infiltrando de alguna manera en la iglesia. Cuando vimos la historia de Ananías y Zafira, vemos ahí de que el Señor derramó juicio sobre eso. Ellos perdieron la vida porque habían mentido al Espíritu Santo. Eran cuestiones de finanzas que estaban sucediendo ahí. Era un pecado de finanzas, de dinero. Pero el Señor no permitió que la iglesia cayera en ese pecado y trajo juicio a aquellos que habían mentido contra el Espíritu Santo. Entonces Satanás de muchas maneras siempre va a tratar de que la iglesia del Señor se derrumbe, que la iglesia del Señor se destruya. Él ya lo había intentado de muchas maneras. Pero ahora, mientras la iglesia estaba creciendo, ahora lo que estaba pasando es de que Satanás dijo: bueno, si no puedo hacer nada al respecto, ahora voy a traer una división dentro de las iglesias. Voy a traer una división dentro de los discípulos. Y es lo que hoy en día, más que nunca en la historia del cristianismo,
las divisiones en las iglesias existen, ocurren. Hay divisiones, hay grupos que se levantan, ¿verdad? Entonces Satanás quería obrar de esa manera en la iglesia y vamos a ver que no lo logró, pero lo intentó, así de que lo va a intentar con nosotros. Va a intentar dividirnos, va a intentar en su momento, ¿verdad? Algunos que dicen, yo no soy de Apolo, yo tampoco soy de Juan, entonces va a traer, Satanás querer traer división a nuestra iglesia y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder nosotros? Si respondemos de la manera sabia, como respondieron los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, si respondemos de esa manera, creo que también podemos ser victoriosos como ellos fueron victoriosos en esta época. Eso no quiere decir de que ellos no siguieron teniendo divisiones. No, Satanás siempre a través de la historia ha tratado de dividir la iglesia. Ha tratado, y por eso vemos de que el Señor también, Él habla ahí, lo que leíamos antes en los primeros capítulos, ¿verdad? La unidad es importante. Había unidad en los apóstoles, había unidad en los discípulos. Y si mantenemos la unidad, iglesia, seremos victoriosos. Seremos victoriosos en nombre de Jesús. Entonces, 4 puntos que quiero hablar contigo acerca de este tema. El primer punto, los ataques de Satanás. Debemos de ser conscientes que Satanás siempre va a andar, como dice la Escritura, como león rugiente viendo cómo nos devora. Eso tenemos que mantener siempre en mente. Él quiere devorar tu familia, Él quiere devorar tu matrimonio, Él quiere devorar tus hijos, Él quiere devorar todo lo que tú estés haciendo para Él, Él lo va a querer devorar. Entonces, tenemos que tener siempre eso en mente. Satanás, esa es su labor. Y el Señor le ha permitido, no todo el poder, pero cierto poder para que Él tenga dominio sobre este mundo. Por eso la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Sabemos cuál va a ser su fin, porque la Escritura no lo dice. Pero mientras llegue a su fin, Él quiere llevarse unos cuantos con Él. Y espero que tú no estés en esa lista. Espero que tú no aparezcas en esa lista. Pero Satanás es real. La última reflexión que les envié hablaba acerca de eso. Satanás es real. No puedes ponerte taco a taco, como decimos en buen chapín, ¿verdad? Contra Satanás. Satanás es real. Y si tú no estás preparado y estás fuerte espiritualmente, Satanás te va a vencer. Entonces debemos de saber de que Satanás es un personaje real y él quiere destruirte. Entonces, los ataques de Satanás. Dice que había una disputa sobre la distribución del apoyo para las viudas. Es interesante eso. Satanás ya había probado de muchas veces cómo destruir la iglesia. En el capítulo 1, nosotros observamos esto que dice, en aquellos días, como creciera, oiga eso, Satanás no podía detener lo que Dios estaba haciendo. Dice, como creciera el número de los discípulos. Yo deseo eso en esta iglesia. Yo deseo que tú no seas solamente un calientabancas. Yo deseo que tú y yo crezcamos juntos, ¿verdad? Siendo realmente discípulos de Jesús, no creyentes, porque ya hemos dicho de que creyentes sobran. Tú vas allá afuera y le preguntas a la gente si cree en Dios, te va a contestar que sí. Aún la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, no solamente se trata de creer, no solamente se trata de escuchar, sino que ser hacedores de lo que escuchamos. Entonces Dios anda buscando hombres y mujeres fieles, discípulos de Él. Entonces dice que el número estaba creciendo. Satanás no podía detener ese crecimiento, como Satanás tampoco puede detener tu crecimiento espiritual si tú te sometes al Señor. Él no lo puede hacer. Individualmente Dios trabaja, el Espíritu Santo trabaja individualmente en las personas. Vaya que necesitamos ser también adoradores colectivamente. Vaya que necesitamos que la presencia del Señor se manifieste en nosotros como grupo de personas. Pero Dios se quiere manifestar en cada corazón personalmente. Así que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú debes de saber de que Dios quiere tratar contigo individualmente. Y tal vez la consecuencia de tener avivamientos dentro de una iglesia es porque nosotros nos estamos juntos sometiéndonos al Señor. Entonces había un crecimiento. Pero, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas y la distribución diaria. Entonces, ¿qué problema había aquí? Bueno, en aquel entonces se consideraba mucho el cuidar a las viudas. De hecho, cuando hablamos de religión, dice la palabra del Señor, si quieres hacer realmente religión, dice entonces cuida a las viudas y cuida a los huérfanos. Esa es la verdadera religión. No lo que nosotros tenemos el concepto de religión, ¿verdad? Porque creemos de que religiones hay muchas en el mundo, muchas religiones. Pero la verdadera religión es aquel que cuida a las viudas
según la Escritura, y aquellos que cuidan a los huérfanos. Así de que cuando tengamos viudas acá, o huérfanos, ¿verdad? Vamos a tener cuidado de ellos. Tenemos unos niños que están viniendo, hoy no vinieron, pero tenemos unos niños que papá no viene, mamá no viene, pero los estamos atendiendo, no que ellos estén huérfanos, pero sí están huérfanos espiritualmente, y nosotros como iglesia ahora estamos tomando esa labor de enseñarles a estos niños que Dios les ama, que Dios está con ellos y que Él tiene planes para sus vidas. Pero había este conflicto. Entonces había un conflicto cultural también, porque estaban los que eran los helenistas, que se cree que eran judíos, que estaban dispersos por toda Roma, pero que eran judíos. Y teníamos también a los hebreos, que tenían una cultura pero muy radical. Entonces había un conflicto siendo judíos. Les pongo este ejemplo. Por ejemplo, nosotros los que emigramos a este país, ya sea de México, Guatemala o del país que hayas venido aquí a Estados Unidos, tus hijos nacieron en este país. Y aunque son tus hijos, tú siendo de México y tú siendo tal vez de Guatemala o un país, cualquier país que sea, ellos tienen una identidad cultural diferente. Entonces ellos, aunque tengan los rasgos como los tuyos, ¿verdad? Ellos son americanos, nacieron en tierra americana. Bueno, era algo así lo que estaba pasando también con este grupo de personas. Entonces, algunos se creían más santos que otros, porque eso siempre pasa en las iglesias. Entonces había un conflicto de que no se estaba atendiendo a las viudas, entonces hay un reclamo para los apóstoles. Entonces los apóstoles dijeron, bueno, ya estamos, imagínense ustedes, para atender tantas miles de personas, dijeron, tenemos que hacer algo al respecto, y eso es lo que me lleva a mi segundo punto. Entonces, Satanás va a estar siempre tratando de traer división a nosotros, tratar de destruirnos, pero la pregunta es cómo nosotros lo vamos a enfrentar. Bueno, mi punto número 2 que quiero compartir es que necesitamos estar lo mejor organizados posibles. Necesitamos estar lo mejor organizados posibles. Nosotros, en lo que podemos, por eso siempre ustedes van a escuchar de nosotros, necesitamos manos aquí, necesitamos ayuda acá, estamos menguando de ayuda en esta área. Entonces, ¿por qué? Porque entre mejor organizados estemos, nosotros vamos a dar mejor fruto como iglesia local. Ahora, yo tengo toda la libertad de hablarles de este tema porque nosotros nunca, los primeros que ustedes van a ver haciendo cosas para el ministerio es a María y a mí. Y no es porque ustedes no lo puedan hacer, pero es nuestra escuela. Nosotros fuimos misioneros en México, nosotros aquí tenemos un techo, pero allá poníamos carpa todos los domingos, por ejemplo. Nos sentábamos en piedras, sacábamos sillas, o sea, María y yo siempre nuestro trabajo ha sido de involucrarnos. Sí delegamos, sí hacemos que la gente de alguna manera se involucre, pero a nosotros no nos pesa. Ustedes siempre verán a María involucrada, a mí siempre me verán bajando cosas de la traila o subiendo, o sea, no tengo ningún problema por eso y por eso lo puedo hablar libremente. Pero aquí, obviamente, el tema de las viudas era algo más, algo que se le estaba saliendo de las manos a los apóstoles, pero hubo de alguna manera un sentir de parte del Espíritu Santo de cómo poder traer solución a este conflicto interno que estaba pasando. Entonces necesitamos, iglesia, nosotros también, aunque somos poquitos, estamos creciendo, estar lo mejor organizados posibles. Miren lo que dice el versículo 2 al 4. Los apóstoles organizan de alguna manera esta elección de, les vamos a poner diáconos o ujieres, como se conoce en otros ambientes, en otras áreas. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, para servir a las mesas, los apóstoles explicaron que debían permanecer fieles a su llamado principal. O sea, ellos sabían, yo soy consciente que mi llamado principal aquí entre ustedes es pastorearlos, es darles la mejor palabra posible, es orar por ustedes. Tal vez yo tengo que tener, ¿verdad?, una disciplina mayor que ustedes en cuanto a la lectura de la palabra y en cuanto a la oración.
Yo no hago oraciones de servilleta, decimos nosotros, ¿verdad? Que usted va a algún restaurante y hasta le da vergüenza orar que la gente lo mire que está orando. Y a muchos, ¿verdad? Dicen la oración de la servilleta. Hace como que se le cae la servilleta y en lo que la recoge hace la oración y ya no ora en voz alta para que la gente no le escuche. No, nosotros oramos, intercedemos. María y yo nos tomamos nuestros tiempos, ¿verdad? Al finalizar el día para orar por las familias de nuestra iglesia, para orar por ustedes. Y eso sabemos nosotros de que nosotros oremos, eso no quiere decir que no va a haber prueba, que no va a haber tentación, que no va a haber de parte del enemigo querer destruir la iglesia. No, somos conscientes, pero necesitamos tener una disciplina, una cultura de oración para que en el momento que Dios quiera hacer algo con la iglesia, Él lo pueda hacer. Pero necesitamos, entonces ese es nuestro rol principal. Pero eso tampoco me hace un lado a mí de estar con ustedes trabajando mano a mano, de estar con ustedes aquí, los que venimos temprano cada domingo a poner todo. No, amamos eso. Yo soy de la mentalidad de que entre más nos involucramos en servir a Dios en las áreas dentro de la iglesia, más lo vamos a amar a Él, más lo vamos a conocer. Y va a llegar un momento en que tú vas a pasar, que tengo ya mi mensaje preparado, de servidor de mesas, tal vez a un evangelista, tal vez a un predicador, tal vez a un misionero. O sea, Dios nos permite que estemos en áreas que aparentemente no son espirituales, pero Dios quiere usarte. Tú dirás, es que servir mesas no es espiritual. Bueno, entonces si no es espiritual, ¿por qué los apóstoles piden que se busquen a hombres fieles, de fe, de buen testimonio? O sea, es necesario, porque ahí en esas áreas es donde el Señor tal vez te puede estar preparando si un día Él quiere llamarte al ministerio o a algo más espiritual dentro de la iglesia local. Algunos creen que esto es una evidencia en una actitud de superioridad entre los 12. ¿Verdad? Ellos dijeron, no es justo, ¿verdad? Pareciera de que ellos digan, entonces que usted no puede servir mesas, usted no puede trapear, usted no puede barrer, usted no puede subir las cosas a la traila, que es nuestro rol cada domingo. No lo está diciendo de eso, pero él estaba diciendo de que se le estaba saliendo de las manos un conflicto interno, en este caso, el servir a las viudas, que era necesario orar por hombres fieles que pudieran hacer esta labor. Y mire esto, los apóstoles le piden a la congregación que ellos los escojan, que ellos los busquen, que sean ellos los que le echen el ojo. Y hoy te voy a hablar algo más fuerte, pero para los hombres, pero en el siguiente punto. Entonces vemos nosotros que no, o sea, somos espirituales, sí, pero eso no nos quita el involucrarnos en las áreas de trabajo que la iglesia lo requiera. Y esto me lleva entonces a mi punto número 3. Necesitamos hombres y mujeres fieles. Amén, hermanos. Necesitamos hombres y mujeres fieles. La selección de los diáconos, que es interesante, muchos teólogos se agarran de este pasaje para decir que ellos fueron los primeros diáconos, pero en ningún momento nosotros miramos en esta escritura de que fueron diáconos. No lo que habla Timoteo, por ejemplo, ¿verdad? Lo que se requiere para que alguien pueda ser diácono. Aquí en esta escritura no encontramos que ellos eran diáconos, pero sí encontramos que tenían que ser hombres fieles, idóneos, llenos del Espíritu Santo para poder hacer esta labor. Es interesante eso, ¿verdad? Miren lo que dice versículos 5 al 6. Entonces estamos en el punto 3, necesitamos de hombres y mujeres fieles. Agradó la propuesta, dice, a toda la multitud. Entonces los apóstoles traen una solución al conflicto interno que se estaba dando, traen una solución, dicen, ¿verdad? Y dice que esto le pareció bien a la multitud. Oigan eso, bien a la multitud. No a un grupito de 5, de 10, no, a la multitud. Al número grande de personas que estaban ahí. Y eligieron, dice, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, y a Procoro, y a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales, dice, presentaron entre los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Entonces, cualquier labor dentro de la iglesia no es cualquier labor. ¿Me entendió eso? Cualquier labor en la iglesia no es cualquier labor. Todos los que de alguna manera participamos de algo, para Dios es santo.
Para Dios lo es. Es por eso que nosotros cuando le pedimos a alguien si nos puede ayudar, si quiere participar, no solamente por los que los queremos involucrar, pero oramos intencionalmente. En muchas ocasiones, antes de yo pedirle a alguien algo, yo oro por esa persona. Sé que no es perfecto, sé que está tal vez no caminando del todo bien en su fe con el Señor, y yo oro. Y siempre viene a mi mente, ¿verdad? Pensamientos, no que Dios me hable directamente, pero vienen pensamientos de que tenemos que dar oportunidades a las personas para que se enamoren del Señor. No que se enamoren de alguien que les pide hacer algo, no, que se enamoren del Señor, porque todo esto, iglesia, todo esto que hacemos cada domingo es por amor a Dios, es por amor a Él, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Necesitamos como seres humanos ser recordados cada domingo, cada día. Necesitamos ser recordados del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Somos privilegiados nosotros que Dios haya puesto su mirada en nosotros para servirle, para adorarle, para exaltarle. Es por eso que lo hacemos. No lo hacemos para que la gente nos vea, no ganamos nada con eso. Lo hacemos por adoración, en gratitud por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, sabiendo que un día le veremos cara a cara y estaremos con Él por la eternidad. Es esa la razón por la que venimos aquí cada domingo. No es por cubrir un domingo más. No, iglesia, siempre vengamos con una actitud de adoración, nuestra mejor adoración al Señor. No importa los que estemos, no importa cuántos, pero que vengamos con una actitud correcta de adoración, porque el Señor se manifiesta donde 2 o 3 están congregados. Y si esa es una promesa, iglesia, tenemos que confiar de que Él se manifiesta en nosotros. Él está con nosotros, pero Él anda buscando hombres y mujeres fieles. Ahora, es interesante, porque usted dirá, las mujeres dirán, ya vieron, los que hacen el trabajo son los hombres, no las mujeres, ¿verdad? Así podría. Y ustedes saben que casi, habrán algunas excepciones por ahí, pero casi en cada iglesia local de todo el mundo, lo que más resalta son los ministerios de las mujeres. O son las mujeres las que hacen todo. Aquí culturalmente hablando, no se le pide a las mujeres. Ok, si habían viudas, ¿por qué no les pidieron a las mujeres que hicieran el trabajo? Porque nosotros como latinos estamos acostumbrados de que ¿quién nos sirve el plato de comida? La mujer. Bueno, desde que se vinieron ustedes a Estados Unidos, ya la liberación femenil ya es el hombre quien le sirve a la mujer, ¿verdad? El hombre es el que cocina, el hombre. Pero bueno, en nuestra cultura machista, ¿verdad? De Latinoamérica, usualmente es de que la mujer es la que sirve, la mujer es la que plancha, la mujer es la que lava, la mujer es la... Entonces, es la mujer la que hace todo. Entonces, ¿por qué la mujer no hizo acá? Bueno, porque culturalmente hablando, cuando hablamos acerca de esta cultura judía, el hombre era el que tomaba esta labor. Era el hombre que participaba. Era el hombre que servía a las mesas. Ustedes saben de que cuando Jesús le dio de comer a los 5,000, ¿quiénes sirvieron? ¿Las mujeres? Los hombres. Los hombres sirvieron los peces, los panes a toda la gente, haciéndolo recostar de 50, de 100 grupos. Eran los hombres. Los hombres terminaban pero bien cansados. No, pero ahora no, en nuestra cultura, eso es machismo, eso le toca a la mujer. No, creo que Dios está haciendo un llamado a los hombres, y no me voy a referir a otros, me voy a referir a nuestros hombres aquí locales, los que son parte de esta iglesia. Dios te está diciendo que tú tienes que tomar el primer paso y tomar realmente el sacerdocio que Dios te ha dado como hombre. Las mujeres hacen muchas cosas, pero es Dios quien nos está dando a nosotros los hombres, ¿verdad? El que seamos fieles, que seamos de ejemplo, que seamos realmente sacerdotes de nuestro hogar y eventualmente vamos a ver fruto. Pero, por eso yo puse aquí en mi título, aunque hace referencia a los hombres, no, necesitamos hoy en día, en la iglesia de hoy, necesitamos hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres fieles que amen al Señor. Y dice que esta propuesta agradó al Señor. Perdón, agradó a la multitud, obviamente a Dios también. Dios estaba detrás de este plan. Era una inspiración de parte del Espíritu Santo. Cuando todo viene inspirado por parte del Espíritu Santo, el éxito es seguro para la iglesia. Si nosotros confiamos de que Dios está obrando, Él lo va a hacer. Así que hombres, necesitamos más de ti. Necesitamos hombres que de veras se paren en la brecha. Hombres que no solamente, ¿verdad?, vengan aquí a la iglesia, ¿verdad?, y sí se involucren, sino que hombres en sus hogares que
edifiquen, que ayuden a sus hijos, que ayuden a su esposa a crecer espiritualmente. Es nuestra labor, varones. Es nuestra labor para que nuestras familias puedan ser exitosas y crecer también en su fe. La gente debería considerar un privilegio, realmente. Nosotros debemos considerar un privilegio servir a Dios de estas formas, tú podrás decir, básicas, pero también prácticas. Debemos de considerar que es un privilegio que el Señor nos da, en vez de verlo como una carga no espiritual. Ay, es que como que eso que de limpiar mesas como que no. Eso como que de bajar las cosas de la traila, no. A mí denme el micrófono, a mí denme un instrumento para tocar, a mí denme algo para decir. No, el Señor dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. No necesariamente tenemos que empezar acá arriba, no, hay que empezar desde abajo. Las cosas cuestan. Y Dios anda buscando hombres y mujeres con esa actitud. Y el mejor ejemplo que tenemos, iglesia, aparte de la cruz, aparte de que Jesús mostró ahí la última medida de amor, simplemente ahí en la cruz Él dio su sangre preciosa. Él dio sus manos para que lo clavaran. Él dio sus pies para que le metieran los clavos. Él dio su costado para que le metieran la lanza. Por amor a ti y por amor a mí. Pero antes que eso, un acto que Jesús hizo fue el lavar los pies a sus discípulos. Lavar los pies a sus discípulos. Eso lo vas a encontrar en Juan capítulo 13. Jesús, en ese acto, antes de ir a la cruz, Él le lava los pies a sus discípulos. Imagínense a un Pedro, cómo le han de haber apestado los pies tal vez. En aquel entonces usaban los famosos chanclas o caites, como le llamas en tu país, donde la piel topaba con el sudor, ¿verdad? Y imagínense el olor. Por eso era una tradición que cada vez que alguien llegaba a una casa de visita, lo primero que hacía el que recibía esa visita era lavarle los pies a las personas. Y Jesús toma una toalla, se ciñe y empieza a lavar los pies a sus discípulos. Ellos no querían. No, maestro, ¿cómo? ¿Cómo que tú vas a lavarnos nuestros pies? No, aléjate, no, Señor. Y el Señor dice, no, es necesario que lo haga. Si no, no tendrás entrada. Por ejemplo, a Pedro le dijo, si no, no tendrás entrada en el reino de los cielos. Entonces Pedro dice, no solamente los pies, Señor, sino que todo, Señor, todo. Pero esa es la actitud de servicio que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Él les decía cosas como, no, el que quiera ser primero, no, él será postrero. El Señor siempre estaba en una actitud de servicio. El Rey de Reyes, el Creador del universo. El que hizo las estrellas, el mar y todo, lavando los pies cochinos de sus discípulos. Eso es amor. Eso es servicio. Por tanto, iglesia, todo lo que hagamos nosotros dentro de la iglesia no lo hacemos por alguien. Lo hacemos por Jesús. Lo hacemos por el Señor. Ustedes no lo hacen por mí como pastor o no lo hacen por el liderazgo de la iglesia. No, ustedes lo hacen porque aman a Jesús. Y necesitamos más de ese amor de Dios en nuestras vidas. Porque al tener ese amor podemos servir a nuestros prójimos. Podemos servir a la gente que tal vez incluso ni te ama, pero por amor a Dios tú le amas. Tú le das el servicio que el Señor te da. Y por último, punto 4. A mayores manos, más crecimiento. A mayores manos, más crecimiento. Quiero animarlos, iglesia. Hay muchas áreas donde necesitamos todavía ayuda. Necesitamos más hombres y mujeres que puedan enseñar a los adolescentes. Necesitamos más hombres y mujeres que puedan enseñar a los niños. Necesitamos más hombres y mujeres que estén dispuestos también a ayudarnos con la traducción. Que este mensaje ustedes saben, hay gente que viene aquí, no sé ni por qué viene aquí, puede ir a otras iglesias, pero están aquí, son parte de nuestra familia, que solamente pueden escuchar el mensaje en su idioma inglés. Entonces necesitamos, ora al Señor, ponte de rodillas, dice, todo esto que dijo el pastor el día de hoy, ¿cómo yo puedo involucrarme? Porque a mayores manos, más crecimiento. Mira lo que dice el versículo 7 para terminar. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Entonces, considerando todo lo que pudo haber salido mal cuando Satanás intentó atacar por medio de la división de la iglesia, todo eso el Señor lo convirtió en algo para que la iglesia, ¿qué? ¿Menguara? No, se multiplicara.
Entonces no podemos ver nosotros las crisis que pasamos necesariamente es porque Satanás quiere hacer algo en nosotros. Él lo quiere hacer, pero a veces el Señor dice en su palabra en Santiago que Él juntamente con la prueba, Él da ¿qué? La salida. Al Señor nunca se le ha salido nada de las manos de Él. Nosotros nos podemos frustrar, podemos estar dolidos, podemos llorar, pero al Señor no se le sale nada de las manos. Él nos da oportunidades a nosotros. Entonces Satanás intentó dividir la iglesia y no pudo, y todo lo contrario, como trajeron solución a un problema interno, dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Es lo que queremos, ¿no, iglesia? Es lo que queremos, que la palabra del Señor crezca, que no mengue, sino que la palabra del Señor crezca en nosotros, y así dice el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Me encanta esta palabra, subraya la palabra multiplicaba. ¿Qué es mayor, sumar o multiplicar? ¿Fueron a la escuela o no? ¿Qué es mayor, sumar o multiplicar? Multiplicar. Tú puedes sumar 2 más 2, 4, ¿verdad? Pero si multiplicas 4 por 4, ¿cuánto te da? No. Rafa, toma andar a la escuela. Si sumas 4 más 4, ¿qué te da? Si multiplicas 4 por 4, ¿qué te da? No les voy a dar tarea de 2 cifras, porque si con una no pudieron, entonces es interesante esto, iglesia, muy interesante. Dice que el Señor multiplicaba a los discípulos. Es mi oración para esta iglesia. Es mi oración para que el Señor traiga multiplicación a nosotros, pero necesitamos hombres y mujeres fieles. Los que tenían la queja, había gente que se estaba quejando, los que tenían la queja, y ponme atención en esto, los que tenían la queja, los helenistas, por ejemplo, hicieron lo correcto. Ellos hicieron lo correcto, dieron a conocer la necesidad, en vez de quejarse, y confiaron en la solución que los apóstoles iban a traer. Pero ellos vieron una necesidad interna, se quejaron y lo dijeron. Los del otro partido, hablando de los hebreos, el otro grupo que les contaba, hicieron lo correcto también. Ellos reconocieron que los helenistas tenían una necesidad legítima y confiaron en la solución de los apóstoles. Entonces, estaban llegando a un mutuo acuerdo. Habían ciertas diferencias, pero estaban llegando a un acuerdo. Los 7 varones escogidos hicieron lo correcto, aceptaron el llamado al servicio sin glamour. O sea, cuando les dijeron, en ustedes queremos confiar. Ustedes, varones, son los que nosotros creemos que ustedes pueden ser los fieles servidores que pueden ayudar en esta necesidad. Y ellos no se negaron. Y yo creo que, por eso les digo, yo puedo predicar esto libremente porque nosotros, María y yo, nos sentimos muy respaldados de parte de la iglesia, de ustedes. Nos sentimos. Cada vez que pedimos algo, ustedes lo hacen. No se niegan. Pero hay todavía gente que todavía puede involucrarse un poco más. Puede ir la mía extra, tal vez. Y Dios quiere usarlos. Y dice, y crecía la palabra del Señor. Me encanta eso. Y nota esto. Cuando hablamos de división dentro de la iglesia, dicen los teólogos que los 7 nombres que aquí se describen en el libro de Hechos, capítulo 6, estos 7 eran realmente, ¿verdad?, gente con los que estaban teniendo el problema. Usualmente nosotros escogemos la gente que no nos da problema, ¿verdad? Oh, sí, hay esta necesidad, pero estos cuates no los tomemos en cuenta, agarremos de nuestra gente. No, ellos muy sabiamente, por eso dice, llenos de fe y llenos de sabiduría, usaron de alguna manera la gente contraria para cubrir esa necesidad. Es lo que el Señor quiere. Dice el Señor en su palabra, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tú dirás, no, allá hay gente negando a Jesús, viviendo vidas perdidas. A esa es la gente que Dios ama. A esa es por lo que Él se dio en la cruz del Calvario. Tú y yo, iglesia, si has recibido a Jesús como tu Salvador personal, tal vez tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Ya tenemos salvación y luchamos por esa salvación. Tratamos de ser fieles al Señor, de discipularnos, de agradarlo cada vez más. Lo tenemos que hacer. No podemos descuidar una salvación tan grande que Él nos ha dado. Debe haber gratitud en nosotros por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero hay gente allá afuera. Y mira, aquí estamos nosotros y tal vez nos edificamos cada domingo.
Pero hay gente allá afuera que todavía necesita escuchar del Evangelio, necesita escuchar de nosotros. Tú eres la voz, tú eres las manos, tú eres los pies que Dios quiere usar. Así de que todo eso empieza en casa, empieza en tu hogar, como familia, pero también tu casa espiritual. Es este lugar que el Señor nos presta cada domingo para congregarnos, animarnos, alabarlo, exaltarlo, porque aquí es donde Él nos prepara para salir allá afuera a ese mundo de pecado y de maldad. Así que te animo hermano, te animo hombre, te animo mujer, te animo joven, para que te pongas en la brecha y seas un instrumento como el que Dios está usando en este tiempo de la historia. Y vamos a ver la próxima semana algo muy, pero muy impactante acerca de la vida de Esteban. Pero cierro con esto. Les dije de que la persecución nunca se va a acabar, nunca. Vamos a tener una lucha fuerte, y hoy más que nunca estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y dice el versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. De servidor de mesas a un hombre que Dios lo empezó a usar con señales y prodigios en medio del pueblo. Así que no cualquier trabajo que tú hagas acá, por muy ¿cuál sería la palabra? Por muy bajo que sea, Dios te está preparando para cosas grandes. Dios te está preparando. Dice que Esteban, lleno de poder y de gracia, hacía prodigios. Y oiga lo que dice el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicio y de Asia, disputando con Esteban. Pero oiga esto, disputando con Esteban, o sea, estaban peleando por lo que Esteban creía, por su fe. Y oiga, versículo 10: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces, ¿no deseamos gente así en nuestra iglesia? No para que vayas a pelear allá con la gente afuera, pero ¿no deseamos gente llena de Espíritu Santo que cuando tú les hables no se puedan resistir a la palabra del Señor? Necesitamos, iglesia. He dicho casi en todas las prédicas que he estado predicando sobre el libro de los Hechos, esta historia del libro de los Hechos no es solamente para que la escuchemos, es para que meditemos y nos comparemos de alguna manera si de verdad estamos viviendo vidas santificadas, vidas llenas del Espíritu Santo, como la iglesia primitiva lo estaba haciendo. A pesar de la persecución, a pesar de lo que se estaba levantando, a pesar de la división que Satanás quería traer, a pesar de que Satanás estaba usando a los mismos religiosos para que la iglesia cayera, nada podía detener el crecimiento de la iglesia del Señor. Nada. Y nada podrá detener el crecimiento de la iglesia del Señor. Así que oremos, iglesia. No nos cansemos de orar para que el Señor derrame de su Espíritu cada vez más sobre nosotros. Y di: yo primero, Señor, yo quiero que tu Espíritu sea derramado en mí. Ayúdame, Señor. Dame de tu palabra, dame sabiduría, dame entrega, dame pasión. Que nada me pueda mover, sino que sea tu Espíritu Santo sobre mí, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos porque vaya lección la que aprendemos aquí, Señor, una vez más. Vaya lección, Señor, de los apóstoles, Señor. Vaya sabiduría que tú les estabas dando. Satanás, Señor, así como lo intentó en ese entonces, lo está intentando ahora, Señor. Dividir la iglesia. Y tal vez nosotros como iglesia local no estamos llegando tal vez a eso de momento, Señor. Pero no descarto, Señor, de que un día pueda pasar. Ayúdanos a tener la sabiduría suficiente como la tenían los apóstoles, Señor, para nosotros poder, Señor, de la mejor manera, a través de tu Espíritu, traer solución a las divisiones que eventualmente puedan venir a nosotros. Padre, te pedimos para que tú sigas levantando hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo. Padre, te pedimos, Señor, de que seas tú tocando los corazones cada vez más. Que los que están aquí, Señor, escuchando esta palabra, los que nos están escuchando, tal vez, Señor, por el medio de YouTube, Señor, Padre,
los que estén en cada iglesia local, Señor, puedan, Señor, orar a ti y orar, Señor, para que tu Espíritu Santo sea en ellos, para que sean ellos, a través de tu Espíritu, Señor, traer esa sanidad que tal vez nuestras iglesias locales, en cuestiones, Señor, problemas que puedan haber internos, tú, Señor, nos uses con sabiduría para traer solución. Y Padre, te pedimos, Señor, para que nosotros aquí, nuestra iglesia local, nuestra iglesia de Conectando y Viviendo Gracia, Connecting Living Grace, Señor, nosotros podamos de la mejor manera posible estar más organizados. Así que, Señor, que entre más manos tengamos, Señor, mejores resultados tendremos, para que tu evangelio se siga extendiendo, Señor, en esta ciudad y donde nos estás llevando también, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Los que nos escuchan por este medio, Dios les bendiga y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones.